Buenos días, en este video vamos a presentar el Frente Nacional por Laura Camila Penagos Moreno y Andrés Alme García Cuesta del curso 11-4. El Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos de Colombia, el liberal y el conservador, para los años de 1958 a 1974. Fue un pacto que duró 16 años con 4 periodos presidenciales, entre los cuales estuvo Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Este acuerdo bipartidista tuvo como objetivos la distribución equitativa de ministerios y ramas del poder público y las curules parlamentarias entre los dos partidos, la organización del país luego del gobierno de Rojas Pinilla y el fin de la violencia en Colombia, aunque curiosamente algunas de las guerrillas más nombradas de Colombia nacieron como fruto de este periodo. El general Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900. Fue un militar, ingeniero civil, político y el presidente de Colombia. Tras el golpe de Estado que le dio al presidente Laureano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. El gobierno del general no logró la paz que anhelaba el país y varias medidas tomadas generaron masivas protestas y la oposición de liberales y conservadores. Después de 15 meses de gobierno en la Junta Militar, el 7 de agosto de 1958 entró en vigor el Frente Nacional, creado para poner fin al conflicto bipartidista. En 1958 el primer gobierno del Frente Nacional fue dirigido por Alberto Lleras Camargo. Le hizo un juicio al político Rojas Pinilla, por lo cual el general regresó al país el 11 de octubre y del 19 al 16 de octubre fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues había solicitado que su juicio lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, en un tribunal especial o en una corte marcial, y se le negó responder al interrogatorio. Ante los rumores de un complot, el gobierno ordenó el arresto de Rojas Pinilla el 3 de diciembre de 1957. Se declaró aturdido el orden público y el estado de sitio todo el territorio nacional con el argumento de que existía un plan subversivo para derrocar la autoridad legítima, bajo la dirección personal del general Rojas Pinilla. El juicio continuó. El 15 de diciembre el Senado dictó autodetención preventiva contra el general y el embargo de sus bienes. El presidente levantó el estado de sitio el 13 de enero y el 20 de enero de 1959 el general Rojas fue traído en secreto desde Galera Zamba a Bogotá. El veredicto del Congreso Nacional del 18 de marzo de 1959 fue condenatorio contra el general. Sin embargo, 7 años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos el 20 de diciembre de 1966 y un año después, la Corte de Justicia confirmó este acto judicial. En su gobierno logró el fortalecimiento de la caja agraria, la educación, el voto de la mujer, trajo la televisión nacional, banco cafetero, banco ganadero, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, construcción del aeropuerto del Dorado y el hospital militar y la calle 26. Sin embargo, en su gobierno silenció a los periodistas, canceló periódicos debido al conflicto, envuelve en grupos militares. Fue un periodo bastante oscuro para la época. Además de eso, el general usó el Banco Popular, enriquecimiento personal y se metió con las libertades públicas, ya que quiso volverse un dictador más que un presidente. Al intentar perpetuarse en el poder, Rojas Pinilla hace que los partidos tradicionales lleguen a un acuerdo rechazando estos deseos y generan voluntad de reconciliación entre ellos. El Pacto de Benito fue la solución a la violencia bipartidista. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se reúnen en España, primero el 24 de julio y luego el 20 de julio, para firmar un pacto de alteración del gobierno colombiano durante 16 años entre los partidos liberales y conservador. Esto da inicio al Frente Nacional. A inicios de mayo de 1957 hubo movilizaciones, manifestaciones, huelgas del pueblo para retirar a Rojas Pinilla, quien se retira el 10 de este mismo mes, dejando a cargo a la Junta Militar liderada por Gabriel París. Y luego, en este mismo año, 1957, el 20 de julio, en Sitges, se firma el Pacto de Sitges, el cual confirma este proceso de coalición bipartidista ya iniciado en Benidorm. Y luego es aprobado por la Junta Militar en el Acuerdo de San Carlos, firmado por los mayores representantes liberales y conservadores en noviembre de este mismo año. Luego, todo esto sería aprobado en un plebiscito popular
el primer plebiscito de Colombia, en el cual hubo varios puntos, como por ejemplo la otorgación de los derechos políticos a la mujer, los 12 años del Frente Nacional, que más adelante se cambiarían por 16 años, o 4 periodos presidenciales, la división de los puestos públicos, que se dividirían equitativamente entre los liberales y los conservadores, y el punto más icónico del plebiscito, que fue eliminar los plebiscitos. Y luego volverían en la Constitución de 1991. Por una parte, encontramos aquellos que apoyaban el sí, liderados por Alberto Lleras Camargo y los partidos tradicionales, asegurando que regresaría la democracia al país. Por otro lado, estaban aquellos que apoyaban el no, liderados por Mariano Ospina Pérez, debido a que los únicos beneficiados serían los liberales y los conservadores, dejando a los demás partidos fuera del proceso. Los resultados del plebiscito fueron más de 4 millones para el sí y más de 200.000 para el no. Cabe resaltar que este plebiscito marcaría un antes y un después en la democracia colombiana, debido a que esta fue la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho. Alberto Lleras Camargo nació el 3 de julio de 1906 y murió el 4 de enero de 1990. Fue un político y periodista colombiano, 2 veces presidente de la República de Colombia, en los periodos de 1945-1946 y de 1958-1962. También fue el primer secretario general de la Organización de los Estados Unidos Americanos y de la Cámara de Representantes de Colombia como integrante del Partido Liberal, después de 45 años de hegemonía conservadora. En su segunda presidencia recogió las banderas liberales y conservadoras en un solo mandato, siendo el primero de los 4 mandatarios del sistema del Frente Nacional. Estableció relaciones internacionales con Estados Unidos, formando una breve amistad con John F. Kennedy y creando una alianza para el progreso. Luchó por conjurar los estragos de la violencia bipartidista. Varios de los bandoleros liberales sobrevivientes de Rojas Pinilla comenzaron a agruparse en las guerrillas comunistas en los años siguientes. Creó INCORA. Esta entidad contaba con personería jurídica, autonomía administrativa y un patrimonio propio, encargada de promover el acceso de la propiedad rural y su ordenamiento social, ambiental y cultural para proporcionar el desarrollo productivo sostenible de la economía campesina, indígena y negra, mediante la redistribución democrática de la propiedad, la conformación de empresas básicas agropecuarias, promoviendo el mejoramiento del sector agrícola. Como parte de la oposición al Frente Nacional, tenemos a Alfonso López Michelsen, quien ve que el Frente Nacional es un acto antidemocrático, y en 1960 funda el Movimiento Revolucionario Liberal, con el propósito de evitar el bipartidismo en el poder. López sale elegido en la Cámara de Cundinamarca para el periodo de 1960 a 1962, año en el que, a pesar de que la Constitución decía que seguía un conservador en el poder, López Michelsen decide presentarse como un candidato a la presidencia para este periodo, generando una división en medio del liberalismo. Para el segundo periodo del Frente Nacional, que iba de 1962 a 1966, estuvo en la presidencia el conservador Guillermo León Valencia. Él comienza su mandato debilitado debido a que tenía a su partido dividido y a los partidos de oposición con más apoyo que en los anteriores periodos. Su gobierno se caracterizó por poseer grandes problemas económicos, diversas manifestaciones militares y una gran falta de autoridad de parte de Guillermo León Valencia. Aún así, este hombre establece el estado de sitio con la premisa de que en muchos lugares del país se venía incrementando la violencia, conflictos, perturbaciones y atentados. Todo esto junto con los problemas económicos y olas de delincuencia. Con este estado de sitio se le otorga al presidente el derecho de cambiar la Constitución sin pasar por la rama legislativa. Estos y muchos otros problemas que tuvo su gobierno provocaron un descontento general que influyó en la creación de guerrillas campesinas y otros grupos bajo influencias de la Revolución Cubana y la lucha estudiantil. Marquetalia es un pequeño territorio del corregimiento de Gaitanía, municipio de Granadas, en el departamento del Tolima, en Colombia. Este es un territorio sin control del Estado, en donde habita una comunidad de campesinos liderados por Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo. Nació el 13 de mayo de 1930 y murió el 26 de marzo del 2008. Fue el guerrillero más veterano del mundo y de su tiempo. Su alias se debe a su habilidad para acertar en el blanco al disparar con armas de fuego. Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arena, nació el 23 de
de enero de 1924 y murió el 10 de agosto de 1990. Fue un guerrillero colombiano, principal líder ideológico. Ellos fueron los principales fundadores y comandantes en jefe del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Aunque las FARC solo se crea bajo el rótulo en 1966, la Operación Marquetalia se considera como el acto fundacional de la organización guerrillera. Estos grupos y guerrillas, formados bajo el contexto del Frente Nacional, se convirtieron luego en los más importantes de Colombia, como el ELN y las FARC, que tuvieron origen definitivo en la Operación Marquetalia. Carlos Lleras Restrepo fue el presidente del siguiente periodo del Frente Nacional, desde 1966 a 1970. Este propone una reforma a la Constitución de 1886, en donde se instaura la figura de emergencia económica. El presidente de la República podía fijar medidas económicas sin preguntarle a la rama legislativa. Y propone también el situado fiscal, en el que los recursos destinados para mejorar la educación y la salud comienzan a entregarse a alcaldes y gobernadores. Este punto incrementaría luego la corrupción en nuestro país. Lleras Restrepo da un paso importante para el comienzo del fin del Frente Nacional, en el que da inicio oficial al pluripartidismo. En medio de la reunificación liberal, y aunque fuera un gran opositor al Frente Nacional, Alfonso López Michelsen acepta ser el gobernador del nuevo departamento del Cesar para el periodo de 1967 a 1968, año en el que el MRL deja de existir. Y luego se convierte en el ministro de Relaciones Exteriores en 1968 a 1970. Hubo un gran debate frente a la selección del próximo candidato presidencial del Partido Conservador, debido a la misma división en el partido. La ANAPO, mientras tanto, tomaba fuerza recogiendo la oposición del Frente Nacional. La ANAPO, Alianza Nacional Popular, fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desapareció en 1998. Se formó como oposición al Frente Nacional bajo la figura de Rojas Pinilla. La ANAPO integró a partidarios de varias corrientes ideológicas como liberales, conservadores, militares, socialistas, etc. Tradicionalmente la ANAPO ha sido catalogada como un partido de izquierda. No obstante, sus dirigentes siempre señalaron que sus posiciones económicas, especialmente sobre la propiedad privada, no era la misma que la de la socialista o comunista. En medio de esto, podemos hablar del fraude en las elecciones de 1970, que dejó como próximo presidente a Misael Pastrana Borrero. El domingo 19 de abril de 1970 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir al presidente de la República, en las que se proclamó como ganador a Misael Pastrana Borrero. Alrededor de estas elecciones se ha debatido sobre presuntas irregularidades que favorecieron al candidato ganador, lo cual fue denunciado inicialmente por miembros de la campaña del candidato derrotado, Gustavo Rojas Pinilla, y posteriormente por personas externas en su movimiento político. De acuerdo a los pactos del Frente Nacional, este sería el último cuatrienio en los que el Partido Liberal y Conservador se alternaban en poder. En esta ocasión, el exministro y embajador Misael Pastrana fue postulado como candidato presidencial por los dirigentes conservadores de 17 departamentos. Pastrana aceptó la postulación y se lanzó a precandidatura en Medellín en septiembre del 69. Su nombre fue presentado a finales de ese año como candidato oficial de las convenciones nacionales de ambos partidos. Estas elecciones estuvieron empañadas por acusaciones de fraude electoral. Como era costumbre en la época, las estaciones radiales contaban los votos mucho más rápido que la Registraduría Nacional, en los que se anunciaba la ventaja de Rojas sobre Pastrana, de 1.235.679 votos sobre 1.121.958. En la noche del 19 de abril, el ministro de Gobierno Carlos Augusto Noriega ordenó que en las estaciones abstenerse a divulgar los resultados globales y dejar que la registraduría diera el veredicto definitivo. En señal de protesta, el director de la cadena Todelar, Antonio Niños Ortiz, suspendió las transmisiones de los resultados electorales. Una vez hecha la prohibición, el ministro Noriega presentó boletines en los cuales Rojas Pinilla superaba a Pastrana por un reducido margen. En la mañana del 20 de ese año, el resultado era 1.368.981 votos para Pastrana y Rojas tenía 1.366.364, y en los días posteriores a sus votos en favor a Pastrana aumentaron considerablemente, lo cual fue duramente cuestionado por los seguidores de Rojas. De tal forma, los departamentos de Nariño, Sucre, Cauca y el Chocó se denunciaron irregularidades en el conteo de votos. Esa misma noche llamó al entonces canciller Alfonso López Michelsen, quien se informó que el presidente Carlos Lleras Restrepo había decretado estación de sitio y toque de queda,
Bajo esta declaratoria se le dictó arresto domiciliario a Rojas, quien a su vez hizo denuncias de fraude ante la prensa nacional y extranjera. De igual forma, varios dirigentes de la ANAPO fueron detenidos y conducidos a bases militares. Como conclusión de este fraude electoral, sube Misael Pastrana Borrero para ser el próximo y último presidente del Frente Nacional para el periodo de 1970 a 1974. Pastrana basa su gobierno en el Plan de las Cuatro Estrategias, en el cual desea ampliar las exportaciones con el fin de fortalecer la industria colombiana. El país comienza a caracterizarse por la exportación de diversos alimentos. También crece la deuda externa y la inflación dentro del país. Ya acabado el Frente Nacional, Alfonso López Michelsen gana la presidencia del siguiente periodo presidencial y marca significativamente el fin del acuerdo bipartidista, uniendo a todos sus ministros del Partido Liberal.